mucha información política se generó durante esta semana con respecto a las medidas en materia de petróleo, también asambleas que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela durante el fin de semana, y también algunos cambios que ha habido en sectores opositores durante esta semana. Para conversar de estos puntos me acompaña a esta hora en primera página el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Alvarado, también secretario general nacional del partido COPEI. Ya vamos a estar poniéndonos al día también con todo lo que ha hecho COPEI a lo largo de esta semana. Ofrecieron rueda de prensa y también están allí activos con lo que es el cronograma electoral. Pero empecemos hablando de lo que es el tema de las sanciones. ¿Esto cambia de alguna manera el panorama electoral, incide de alguna manera en el ánimo de los electores? Bueno, Luciana, primero que todo, muy buenos días a ti, gracias por la oportunidad, a la planta televisiva. Efectivamente, creo que las sanciones han producido en el país ya mucho daño durante los últimos tiempos. Creo que una sociedad que le ha tocado vivir momentos de alta presión, vamos a hablar del 2017 en adelante, pero cuando estuvo el 2019, 2020, creo que fue uno de los momentos más difíciles que vivió la sociedad, porque no solo fue la sanción y fue el bloqueo, sino que también eso venía acompañado con la pandemia. Y creo que más que el gobierno, la sociedad supo cómo sortear este tipo de situaciones. Hoy creo que se evidencia una vez más que utilizar este mecanismo como una estrategia para lograr un cambio político no es lo correcto. Creo que el gobierno de los Estados Unidos allí se ha dado sin duda un disparo en el pie. Creo que tienen que entrar en un proceso de evaluación para retomar nuevamente lo que puede ser un proceso de considerar la reactivación de que la producción petrolera en el país. Además, uno tendría que evaluarse quién está perdiendo más. Si pierde más Venezuela, si pierde más los Estados Unidos. Hablando en lo que significa realmente lo que está en este momento ocurriendo con la producción de cerca de un 25% de los barriles de petróleo que se estaban produciendo, lo venía realizando Chevron. Bien, creo que esa producción estaba teniendo un camino que tenía que llegar al final a los puertos de los Estados Unidos. ¿El país tendrá realmente una consecuencia positiva con esta sanción? Sin duda no va a tener ningún saldo positivo la economía, los empleos, las empresas. Hoy creo que el país merece sobre todo que se recupere ese diálogo bilateral entre los dos gobiernos. ¿Pero crees que esto va a tener una incidencia directa en el ánimo de los electores con respecto a, por ejemplo, generar una cohesión en el sentido de que los ciudadanos se activen a votar, a participar en rechazo a las sanciones, o va a generar pues una decepción, un desánimo en el sentido de para qué votar, nada va a cambiar, las medidas coercitivas van a seguir, o quien desea un cambio de gobierno quizás no va a ver reflejado ese cambio de gobierno de alguna manera en las regiones? O sea, ¿cómo crees que esto va a incidir, por lo menos en el ánimo, en el panorama electoral? Mira, va a incidir sobre cualquier manera porque, repito, ya vivimos esta experiencia, lo vivió el pueblo venezolano, se dio cuenta que eso no sirvió para un cambio político. Ahora bien, ¿qué sirvió eso? Bueno, que el poder adquisitivo no sea el suficiente para que la gente pueda ir al supermercado. Eso generó desempleo, generó de una manera que se debilitara de manera absoluta la economía en nuestra Venezuela, y que eso al final, que fue lo que buscaron lograr, que era cambiar políticamente las instituciones, eso no tuvo un resultado. ¿Cuál es el resultado? Sin duda, el voto. Y a través de la vía que hoy tenemos en el año 2025, elecciones generales en todos sus niveles, a excepción del presidente de la República, pero tienes la gran oportunidad de construir de abajo hacia arriba ese cambio tan necesario que hoy solo los venezolanos están padeciendo en cada una de las comunidades. Hay algunos sectores que venden como opción ante este proceso electoral la abstención. Entonces llega el momento de colocar sobre la balanza. Hemos vivido en Venezuela los procesos de sanciones y los procesos de abstención. También. Y hemos vivido los procesos de participación electoral y lo que ha sido la organización ciudadana para lograr cambios importantes en la sociedad. Bueno, yo creo que hoy se está dando un ciclo, cuando hemos pasado un cuarto de siglo, con unas políticas públicas en su mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías, con proyectos políticos que no han generado ningún tipo de saldo positivo en los ciudadanos, tienen la gran oportunidad de lo que están viviendo las realidades en cada una de las ciudades. Saliendo del tema electoral, el Ejecutivo Nacional dijo, bueno, las puertas están abiertas para la inversión extranjera, estamos preparados en materia también de hidrocarburos para atender todo lo que es la contingencia y ese porcentaje que referías que corresponde a Chevron. Ha dicho,
pues el alto gobierno que ya estaba preparado para este panorama. En esta semana tuvimos invitados también voceros del gobierno que señalaban que esto no los tomaba por sorpresa, parecía ser una sorpresa luego de la visita del enviado de los Estados Unidos, pero que estaban preparados para esta situación. Esto desde el alto gobierno, esto en materia política, pero ustedes que visitan las comunidades, que están en contacto pues directamente con los ciudadanos, ¿crees que el venezolano común, el venezolano de a pie, está preparado para una nueva temporada de presión, de sanciones en este sentido? Hoy, cuando observamos este tipo de acciones, creo que se genera en el país la necesidad de ir pensando en lo que está haciendo la población desde hace varios años, no es ahorita. Desde hace varios años tienes a una población que hemos llamado nosotros en el país matar tigritos, porque no le alcanza realmente pues el poder adquisitivo. Entonces, bueno, tú ves una maestra que no solamente va a dar clase en los centros educativos, sino que también hace unas torticas, hace unos dulcitos, hace algunos recuerditos, etcétera, para poder complementar. Es lo que hoy ves en la sociedad, que no es lo correcto. Por supuesto que no es lo correcto. Que en algunos casos esos tigritos se convirtieron en tigres y ya se han convertido en el ingreso principal de muchas familias venezolanas. Dejaron de ser lo que era un tigrito o un pequeño ingreso, como se dice, para tener liquidez, para convertirse en el principal ingreso de muchas familias venezolanas. Sí, y ahí nace ese punto tan importante que transformó a nuestra sociedad, y es lo que te hablaba entre lo que fue el periodo del 2017 en adelante, sobre todo desde el 2019 en adelante, de eso, el nacimiento de los grandes emprendedores, esos emprendimientos que nacieron en cada una de las comunidades. Hoy, cuando vemos este escenario de que hay una sanción y que tienes un gobierno que supo sortear las sanciones en el momento más duro que se pudo vivir entre el 2017 y el 2020, pues perfectamente no pongo en duda de que hoy el presidente de la República está haciendo este llamado a los capitales extranjeros, a los capitales privados, para que hayan inversiones en distintas áreas. Pues yo creo que eso es lo que ha debido existir siempre como economía, para lograr realmente aperturar ya de manera definitiva hacia lo que hemos nosotros siempre planteado, que es la necesidad de la inversión mixta, de lo que debe ser inclusive, no debe ser solo con las empresas privadas. Yo creo que eso tiene que ser también inclusive con las empresas nacionales, caso de, por ejemplo, de CanTV, de Corpoelec, de Hidrocapital, que permiten que inclusive pueda haber mejores servicios públicos y que haya el capital para lograr tener ese servicio. Diputado, debemos hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a seguir hablando de las implicaciones de las sanciones en el día a día del venezolano, no solamente en lo que es el bolsillo o en materia electoral, sino también en lo político y lo económico. Hacemos una pausa, a la vuelta más de esta entrevista, diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Alvarado.